No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto ocurrió entre enero y febrero de 2024. No recuerdo exactamente el mes. Estaba visitando a mi familia en el sur de Francia, pero por razones personales que prefiero no compartir aquí, decidí no quedarme en su casa, aunque me lo ofrecieron varias veces. No era la primera vez que hacía un viaje así. De hecho, suelo visitarlos con poca anticipación, así que casi nunca reservo el mismo lugar. A veces me quedaba en hoteles, aunque eran más caros, pero al menos tenía privacidad, que para mí es esencial. Cuando usaba Airbnb, siempre buscaba estudios o departamentos independientes, jamás una habitación en una casa compartida, porque realmente no me gusta convivir con desconocidos. Quiero estar sola. Ese es mi criterio número 1. Encontré un Airbnb a pocos minutos caminando de casa de mis familiares. En las fotos se veía bien. Supuestamente era una planta baja con acceso a jardín y patio. Creo que era una de las opciones más económicas. No estaba buscando lujo ni nada especial, solo un sitio funcional y práctico para dormir. No tenía muchas reseñas, pero las pocas que había eran muy positivas, así que decidí arriesgarme. Cuando llegué al lugar con mi maleta, me encontré esperando afuera. El anfitrión debía entregarme las llaves, pero no aparecía. Estuve esperando casi una hora, parada frente a la casa, tratando de ser paciente. Al menos el barrio se veía tranquilo, aunque para llegar desde casa de mis familiares, tuve que pasar por zonas no tan agradables. Finalmente llegó el anfitrión. Se notaba simpático y pidió disculpas enseguida. Dijo que se había quedado en otro pueblo con unos amigos o primos y que, entre cervezas y charlas, se les fue el tiempo. Primera bandera roja. Luego, medio en broma, me confesó que había tenido que venir deprisa en su moto, algo pasado de copas. Me pidió que por favor no lo mencionara en la reseña. Yo me puse seria y le dije que no debería conducir en ese estado, a lo que respondió que no quería hacerme esperar más. Le aseguré que no lo reportaría, pero, bueno, spoiler, sí lo haría. En ese momento no quería empezar la estadía con mala vibra. Era conversador, amigable, demasiado amigable para mi gusto. Yo solo quería entrar, dejar mis cosas y descansar. La segunda bandera roja llegó cuando me explicó que yo me hospedaría en un pequeño departamento anexo, justo al lado de su casa. Me aseguró que tendría baño propio, cocina, entrada independiente, pero sinceramente no me entusiasmó, aunque también pensé que, si algo pasaba, al menos habría alguien cerca. Me equivocaba. Me mostró el lugar. Era antiguo, sí, pero no estaba mal. No buscaba lujo. Solo tranquilidad. Para entrar tenía que bajar unas escaleras que daban al patio trasero. No era exactamente un sótano, pero estaba claro que mi departamento estaba por debajo del nivel de la calle. Lo noté sobre todo desde la ventana del dormitorio. Desde ahí, el suelo del jardín quedaba casi a la altura de mis ojos. Tercera señal de alarma, aunque en ese momento la minimicé. Me mostró una puerta interior cerca del dormitorio que comunicaba directamente su casa con la mía. Me dijo que siempre estaba cerrada y con seguro, que no tenía por qué preocuparme. No fue un aviso, sino más como, ahí está esa puerta, pero no te sirve para nada. Después de hablar más de lo necesario, yo estaba agotada, me dio su número de WhatsApp, diciendo que el chat de Airbnb era una pesadilla y que era mejor contactarlo directamente. Finalmente se fue. Abrí mi maleta, me cambié y salí a ver a mi familia. Volví al anochecer y decidí ducharme. Si no me falla la memoria, lo que voy a contar pasó antes de entrar a bañarme, porque recuerdo que por primera vez cerré la puerta del baño con llave, algo que nunca hago estando sola. Estaba muy nerviosa sin entender por qué. Y entonces pasó lo peor. Estaba sentada en la cama cuando escuché un golpe suave y una voz diciendo mi nombre. Ni siquiera tuve tiempo de responder o de procesar de dónde venía el sonido cuando escuché una llave girando y la puerta abriéndose. Sí, esa puerta. La del pasillo entre su casa y la mía. Entró. Dijo que no encontraba su celular y que creía haberlo dejado abajo. Me quedé congelada. Literalmente, 10 minutos antes estaba por quitarme la ropa para meterme a la ducha. Pudo haberme encontrado en toalla, o peor. Sé que puede sonar exagerado, pero soy una mujer joven, sola, en una ciudad desconocida, y ese hombre, que supera los 40, puede entrar cuando quiera a donde estoy durmiendo. Le dije, todavía sin alzar la voz, que no había visto su teléfono, que en la habitación solo estaba mi maleta abierta y nada más. Aún así, entró completamente,
hablando sin parar, revisando el cuarto, mirando todo con una confianza que me perturbó. Al final dijo: perdón por la molestia. Me preguntó si todo estaba bien, si ya había cenado, y se fue como si nada. Yo me quedé sentada, congelada, pensando qué hacer. Cancelar la reserva implicaba perder dinero y ya era tarde para conseguir un hotel. Había reservado por 4 noches y esta apenas era la primera. Revisé en línea, pero todo estaba lleno o fuera de presupuesto. ¿Me arriesgo? ¿Me baño? ¿Me quedo? Opté por una ducha rápida. Me cambié en segundos, sintiéndome vulnerable. De regreso en la habitación, decidí que pasaría solo esa noche ahí y mañana lo pensaría con más claridad, si es que despertaba. Y fue entonces cuando lo noté. Las sillas. Había 2 sillas en la habitación. Una de ellas tenía cuerdas amarradas a los descansabrazos. Las cuerdas no estaban sujetando nada, solo estaban ahí, sueltas, como puestas con un propósito. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué. Pensé en bloquear la puerta desde adentro usando las sillas, como en las películas. Intenté apilarlas, usar la cuerda, lo que fuera, pero no funcionaba. La puerta seguía abriendo hacia adentro. No había forma de impedir el paso. Me dije que, al menos, si las ponía enfrente, harían ruido si alguien intentaba entrar. Pero, ¿y si el ruido me despertaba? ¿Qué haría yo sola? Viví muchos años sola en el extranjero y mi regla número 1 es no tomar riesgos innecesarios. Porque cuando vives sola, tú eres la única que puede salvarte. No significa que viva con miedo constante, pero jamás me embriago si no estoy con personas de confianza, y si vuelvo tarde, tomo un taxi. Incluso en ciudades seguras, he tenido suficientes encuentros desagradables como para no confiar en nadie. Desde fuera, puede parecer que solo me hospedé con un anfitrión algo distraído, sociable y con una puerta rara, que lo de las cuerdas era alguna manía o simple olvido. Pero desde mi perspectiva ansiosa y precavida, esto era el prólogo de una historia de horror, una de esas donde el espectador grita: «¡Sal de ahí ya, por Dios!». Llamé a mi hermano. A medianoche vino por mí. El resto de mi estadía la pasé en su casa, y aunque nunca supe qué había detrás de esa puerta o de esas cuerdas, no pienso volver a arriesgarme así, jamás. Dios bendiga a la señora Raquel. No sé dónde está ahora, pero tengo la certeza de que sigue haciendo el bien allá donde se encuentre. Yo no creo que sea una bruja, como algunos decían. Para mí siempre fue un ser de luz. Y si tiene ese don tan especial, es porque Dios mismo se lo dio. La conocí cuando tenía apenas 18 años, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mis padres me habían corrido de la casa y yo andaba buscando trabajo para sobrevivir. Por unos días dormí en casa de un amigo que me echó la mano, pero cuando ya no pudo seguir ayudándome, terminé durmiendo un par de noches en los parques del centro. Un día otro amigo me avisó que en un restaurante bar necesitaban ayudante. No lo pensé 2 veces, fui, me ofrecieron lo mínimo de sueldo, pero acepté. Necesitaba lo que fuera. Empecé como mesero y haciendo lo que se necesitara. Fue allí donde conocí a la señora Raquel. Ella trabajaba como subchef, preparando los platillos principales del menú. Desde que la vi, noté que tenía una energía muy distinta. Siempre activa, siempre sonriente, pero con una mirada que te leía el alma. Y algo curioso, casi nunca se quitaba los lentes oscuros, ni siquiera en la cocina. Decía que era por seguridad y porque sus ojos eran muy sensibles al calor. Con el tiempo comenzamos a platicar más y poco a poco le fui contando por qué había terminado en la calle. No me juzgó ni me cuestionó, al contrario, me dio palabras de aliento que en ese momento me hacían más falta que cualquier otra cosa. Me empezó a decir hijo de cariño y yo le decía mamá Raquel. Un día, mientras acomodaba cajas en el patio del restaurante, me resbalé con una bolsa mojada y caí de espaldas. El dolor fue tan fuerte que no pude ni levantarme. Pensé que me había roto algo. Me llevaron a un rincón de la bodega y me acostaron en un catre viejo que alguna vez usó un albañil. Me dieron pastillas para el dolor, pero nada servía. Sentía que me iba. Cuando Raquel se enteró, llegó con calma, sacó de su bolsa una pequeña pastilla rojiza, casi diminuta, y la disolvió en agua. «Tómatela, no te asustes si sientes algo raro», me dijo, «pero confía en mí, vas a estar bien». Yo quería que me llevaran al hospital, pero como no tenía seguro ni dinero, no había muchas opciones. Me tomé el agua sin pensar mucho y, lo juro por Dios, en menos de 2 minutos el dolor desapareció.
como si nada me hubiera pasado. Me sentía como nuevo. Le pregunté qué me había dado y ella solo se rió. Secretos de abuela, hijo, no se comparten así nomás. Regresé a trabajar casi de inmediato. Necesitaba la plata para pagar el cuarto que rentaba por semana en el centro. A veces me quedaba a dormir en casa de Raquel, no por nada raro, simplemente porque nos acompañábamos. Ella también estaba sola, sin pareja ni familia cercana. 6 meses después, ya más estable, me animé a salir, conocer gente, distraerme un poco. Y en una de esas salidas conocí a una chava en un bar, muy guapa. Empezamos a platicar, luego a besarnos y de repente sentí un jalón brutal por la espalda. Era su novio, un tipo enorme. Me golpeó tan fuerte que me tiró al suelo y siguió dándome hasta que intervino la seguridad del lugar. Todo molido, salí tambaleando del bar y me fui como pude a casa de Raquel. Al verme así, sin decir una palabra, volvió a sacar su famosa pastilla roja, la disolvió en agua y me la dio. Me quedé dormido del agotamiento, y cuando desperté, otra vez me sentía como si nada. Las marcas seguían ahí, pero el dolor había desaparecido. Esa vez, le pedí que me dijera la verdad. ¿Qué era esa pastilla? ¿Qué me estaba dando? Raquel me miró con seriedad y me dijo, te lo voy a contar. Pero prométeme que no vas a seguir metiéndote en problemas, ligándote a quien no debes y poniéndote en peligro. Le prometí que sí, no era tonto, ya había aprendido la lección a golpes. Entonces me confesó que muchos años atrás, cuando tenía unos 45 años, una noche sintió que le escurrían un par de gotas del ojo izquierdo mientras veía la tele. Pensó que eran lágrimas, pero al día siguiente notó que su rostro había rejuvenecido. Su piel estaba más tersa, las arrugas se habían suavizado, pero no solo eso, su dolor de muelas, que la tenía desesperada, había desaparecido también. Con el tiempo esas lágrimas volvieron, no eran comunes, eran densas como si fueran sangre. Su familia, al darse cuenta, empezó a alejarse. Tenían miedo, decían que eso no era normal. Poco a poco la fueron dejando de lado, hasta que ella decidió venirse a vivir sola a la ciudad. Desde entonces, sus lágrimas de sangre aparecían solo 2 veces al año. Las empezó a guardar y con el tiempo descubrió que tenían propiedades curativas. Las usó en ella misma cuando se lesionó en un gimnasio y con el dinero que ganó de la demanda, compró la casa donde vivía. También ayudó a algunas personas cercanas, siempre en silencio, sin decirles lo que hacía. Me contó todo eso porque decía que se sentía identificada conmigo, que ella también fue rechazada por ser distinta, que ambos habíamos nacido con algo que no pedimos, pero que nos tocó vivir. Después de eso, mi vínculo con ella fue aún más fuerte. Durante los años que viví cerca de ella, usó sus gotas mágicas 2 veces más, una para la hermana de una expareja mía que estaba a punto de perder a su bebé, y otra vez para mi propio padre, cuando se enfermó gravemente. Ellos nunca lo supieron, pero yo sí, y me bastó con eso. Tiempo después, Raquel conoció a un señor estadounidense. Se enamoraron, arreglaron papeles y se fue a vivir con él al otro lado. Prometimos seguir en contacto, pero en esa época no había redes sociales como ahora. Y con el tiempo perdimos comunicación. Aún así, siempre la tengo presente. Cada vez que la vida me pone en una situación complicada, me acuerdo de ella, de su fuerza, de su luz y de esas lágrimas misteriosas que, más que sangre, parecían milagro líquido. Gracias, mamá Raquel, donde sea que estés. Desde mi punto de vista como hermana menor, lo que vivimos aquella noche fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Yo tenía 14 años en ese entonces, y aunque era joven, tenía la suficiente edad como para darme cuenta de que lo que ocurría en nuestra casa no era normal, ni mucho menos una simple confusión. Mi hermano mayor había terminado la prepa, pero como no salieron las listas de ingreso a la universidad, se quedó sin hacer nada por un semestre. Mis papás, que trabajaban todo el día y llegaban hasta la noche, no querían verlo desperdiciando el tiempo jugando videojuegos todo el día, así que le pusieron 1000 encargos en la casa, entre ellos ir por mí a la secundaria por las noches. Yo salía a las 8:15 de la noche, y aunque siempre me iba caminando con mis amigas, a él le tocaba hacer acto de presencia. Esa noche, como cualquier otra, regresamos a casa. Me cambié el uniforme y me puse la pijama. Luego bajé a la sala para ver la tele mientras esperaba la camioneta del pan dulce. Le gritó a mi hermano desde abajo que qué pan quería. Me dijo que uno de crema, y yo le compré varios porque siempre se nos antojaban más de uno.
Pasé un rato viendo la tele y cenando pan cuando escuché que bajaba de su cuarto. Venía directo al comedor y, con cara de confusión, me preguntó que dónde estaba su mollete. Al principio pensé que era broma. «Ya te lo comiste, como 5 veces. Dejaste hasta las manos llenas de migajas». Pero lo negaba con tanta seguridad que empecé a ponerme nerviosa. Lo miré fijamente y le pregunté cuándo era su cumpleaños. Respondió al instante, como si se lo esperara. Yo también respondí al suyo. Nos quedamos mirándonos, ambos tensos. Yo ya no sabía si estaba hablando con mi verdadero hermano o con alguien que se parecía demasiado. Esperamos en silencio hasta que escuchamos abrir el cancel. Era mi papá. Apenas entró, corrí a abrazarlo llorando. Le contamos que algo había pasado. Alguien se había hecho pasar por mi hermano y había bajado a cenar con mí. Mi papá nos escuchaba distraído, colgando su chamarra y dejando unas llaves que no reconocíamos. Cuando le preguntamos por qué había llegado tan temprano, dijo que lo habían dejado salir antes. Ahí fue cuando las alarmas se encendieron. ¿Cómo que lo dejaron salir temprano? Si trabaja con su hermano nada más. Le pregunté en qué lote había dejado el coche y respondió mal. Era una trampa. Le hice señas a mi hermano, abrimos la puerta y salimos corriendo. Afuera, unos vecinos estaban tomando en la banqueta, les pedimos ayuda. Entraron con nosotros a revisar la casa. Todo estaba vacío, excepto el baño principal. La puerta estaba cerrada con seguro desde dentro y se veía la luz encendida. Tocaron muchas veces, pero nadie contestaba. Por debajo se alcanzaba a ver una sombra que caminaba de un lado a otro. Llamamos a la policía. Mientras esperábamos, llegó nuestro verdadero papá en su moto. Al explicarle, se alarmó y dijo que derribáramos la puerta. Un vecino fue por su sierra y comenzaron a quitar las bisagras. Todos vimos con claridad que alguien caminaba allí dentro. Mi papá me dijo que me llevara a mi hermana afuera porque se iba a poner feo. Segundos después, escuchamos gritos y golpes. Un vecino gritó: «¡Agárralo!». Lo que sea que estaba allí adentro salió corriendo por el patio, trepó las paredes como animal y huyó por la azotea. Todos lo vimos. Era Julián, un vecino de unos 20 años que vivía a unas casas. Se armó un revuelo. Tocaron la puerta de la casa de Julián a gritos, pero no había nadie. Un vecino dijo que quien salió de nuestro baño era él. Nadie lo podía creer. Cuando al fin llegó la policía y también la mamá de Julián, ella juró que su hijo estaba trabajando como cajero en un Soriana al sur de la ciudad y que incluso había pasado por él. Mi papá y varios vecinos fueron al supermercado para comprobarlo. Mientras tanto, nos quedamos en la calle sin querer volver a entrar a la casa. No confiábamos en nadie. Unos 40 minutos después, regresaron con Julián, el verdadero, y las grabaciones del supermercado mostraban que, en efecto, había estado en su caja toda la tarde. No se había movido ni para ir al baño. Cuando llegó mi mamá, mi papá ni siquiera la saludó. Le hizo preguntas personales para asegurarse que era ella. Fue una noche que nos dejó marcados. Después de eso, todas las puertas se cerraban con llave. Nos identificábamos entre nosotros. Incluso la policía pasaba seguido a preguntar si todo estaba bien. Mi mamá dejó su trabajo, y aunque no volvimos a vivir nada similar durante el año que seguimos en esa casa, el miedo ya se había instalado. Con el tiempo, vendimos la propiedad y nos mudamos al sur. A veces volvemos por la zona porque ahí viven unos tíos, pero nunca supimos qué quería ese ser, por qué tomó la forma de alguien que conocíamos o cómo logró imitar también a mi hermano y a mi papá. Nunca volvimos a tener otra experiencia así, y honestamente espero que nunca la tengamos. A todos los que están allá afuera, manténganse alerta y sobre todo confíen en su instinto. Tengo 20 y tantos años. Hace un par de años me mudé solo por primera vez a un complejo de departamentos bastante grande. La verdad, nunca fui muy cercano con los vecinos y eso siempre me generó cierto desasosiego, porque si algún día algo raro pasaba, nadie se daría cuenta, nadie llamaría, nadie saldría a ver qué ocurre. Literalmente podría desaparecer y quizá a la semana alguien notaría el olor. Todo comenzó el verano pasado cuando empecé a notar a una mujer paseando a su perrita en el pasto detrás de mi edificio. No era raro, esa área era común para los residentes. Su perrita era encantadora y mi gato, que suele estar junto a la puerta de cristal del patio, solía jugar con ella a través del vidrio. Era adorable ver cómo se perseguían con las patas arriba, como si se conocieran de toda la vida.
Un día yo estaba afuera fumando un cigarro y la perrita corrió directo a mi porche. Venía con entusiasmo, buscaba caricias y a su amiguito felino. Fue la primera vez que hablé con la dueña. Vamos a llamarla Marina. Marina parecía amable, normal. Poco a poco comenzamos a hablar más seguido. Ella salía mucho con su perrita y yo siempre fumaba en la tarde, así que nos topábamos constantemente. Era verano, así que no había excusas para no salir. Charlábamos casi a diario, a veces por más de una hora. Después de un par de semanas le di mi número de teléfono. Me alegraba tener, al fin, una conexión humana en ese complejo de cemento y puertas cerradas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara sus intenciones. Era evidente que quería algo más. Coqueteaba de forma directa, insinuaba cosas, buscaba cercanía física innecesaria. Yo fui claro con ella, no buscaba una relación, ni tampoco algo casual. Se lo repetí varias veces, pero parecía que no escuchaba o no le importaba. A menudo insistía en que pasara a su departamento. Desde el primer día hasta el último, siempre lo sugería. Yo siempre encontraba una excusa, que era precavido por el COVID, que tenía prisa, lo que fuera. Pero no tardó en cansarse de mis rechazos. Empezó a invitarse a mi casa directamente. Siempre le decía que no. Una tarde salió mientras yo fumaba. Traía una botella de vino y 2 copas. «Tienes que probarlo», me dijo. «Está buenísimo». De inmediato noté que el sello estaba roto, pero la botella estaba completamente llena. Eso me pareció raro. Sirvió 2 copas sin dudar y me dijo: «Anda, pruébalo». Me incomodó, pero no quería parecer paranoico. Al fin y al cabo, ella también se sirvió una copa, ¿no? Intenté hacer como que bebía. Fingí un sorbo y le dije que estaba bueno. Pero cada vez que hablábamos, me insistía otra vez: «Bebe más, anda, tómalo». Le dije que no tomaba mucho y que quería ir despacio. Le señalé que ella tampoco había tomado nada todavía. Me sonrió nerviosa y en medio de su frase intentó levantar su copa y la derramó en el pasto. Dijo que no pasaba nada y me insistió: «Es tu turno ahora». Yo le respondí que primero bebiera ella, que no quería hacerlo solo. Sirvió otra copa y volvió a no probar ni una gota. Insistió con una sonrisa fingida: «Anda, tómatelo». Yo le dije: «Pero tú tampoco lo has probado». Y así estuvimos, en círculos, hasta que otra vez derramó su copa como si fuera un accidente. Eso fue la gota. Ya no era una corazonada, era una alarma. Le dije, sin rodeos, que todo eso me parecía muy raro, que no confiaba en la bebida, porque claramente ella estaba evitando tomarla a toda costa. Me respondió que era torpe, que casi no tomaba, pero luego añadió: «Te he visto con tus amigos tomando cervezas, vino, shots. Tú aguantas más que yo». ¿Perdón? ¿Cómo sabía eso? Ella vivía al otro extremo del complejo. Desde su departamento no podía ver mi casa ni el estacionamiento. Eso me heló la sangre, me estaba espiando. Le dije que no pensaba tomar nada. Ella volvió a servir su copa y otra vez la derramó. Ya casi no quedaba vino, así que yo serví el resto en su copa y le propuse. Lo tomamos juntos, a la cuenta de 3. Al fin bebió. Yo, mientras tanto, simplemente derramé el mío en la tierra. Un par de noches después, mientras fumaba en el porche, salió furiosa. Empezó a gritarme. Me reclamaba por no querer salir con ella, por no tener relaciones con ella. «¿Por qué todos los hombres son iguales?», gritaba. «¿Qué tengo de malo?». Le repetí lo que le había dicho desde el principio, que no quería nada con nadie, no era personal, pero seguía gritando. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Mi ex tenía un perro que me cagaba el departamento. No le daba agua, no le daba comida, lo pateaba, le metía unas patadas. Lo decía mientras jugaba a lanzar la pelota con su perrita actual. Yo estaba paralizado. La perrita siempre parecía nerviosa con ella. Yo pensé que era porque era rescatada o algo así. Marina siempre decía que había sido maltratada por los dueños anteriores. Pero ahora, con todo lo que me estaba contando, entendí que ella era la abusadora. Y esa pobre perrita simplemente estaba sobreviviendo. Le dije que tenía que irme, que unos amigos me estaban esperando. Desde entonces me empezó a llenar el teléfono de mensajes raros. A veces solo eran palabras sueltas, a veces mensajes sin sentido. Cuando salgo a fumar se queda parada fuera de mi porche durante horas. Ha lanzado juguetes de su perrita a mi puerta. Me manda mensajes diciéndome que sabe que estoy adentro porque me vio caminar o porque vio mi coche estacionado.
Antes de la locura del vino, ya me había dicho cosas que eran señales claras de que algo no estaba bien, pero yo no quise verlas. Desde entonces no he vuelto a responderle. Su último mensaje fue anoche. ¿Qué hice mal? ¿Te hice sentir incómodo? Pensé en responderle, en decirle lo obvio, que se comportó como una persona enferma, que fue manipuladora, invasiva y me hizo sentir profundamente inseguro. Pero no le respondí, porque no quiero darle ideas de cómo mejorar su táctica para la próxima víctima. Lección aprendida: confía en tu instinto y nunca tomes algo si no estás 100% seguro de quién lo preparó. El sello estaba roto, el patrón era claro, y si me preguntas a mí, estoy casi seguro de que intentó drogarme. Siento que cada vez perdemos más de esa magia que antes era tan natural en nuestras familias, en nuestros pueblos. A veces por miedo, a veces por lógica y a veces simplemente porque ya no elegimos creer. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Y si muchas de esas cosas que nos contaron los abuelos no eran simples cuentos? Yo no les puedo asegurar nada, pero sí les puedo compartir lo que sé, lo que me contaron desde que estaba bien chiquita. Mi papá decía que nuestra familia terminó en León porque mi bisabuelo huyó de Michoacán, de una región caliente, de esas que parecen hervir en verano. Según él, no se fueron por gusto, sino porque la misma comunidad los corrió. ¿La razón? Decían que tenían algún tipo de pacto con brujos o nahuales. Mi abuelo, el que vivió todo esto, nunca fue una persona de palabras fáciles. Era callado, recto, trabajador como él solo. Su familia era de campo, pero no tenían tierras. Vivían del jornal, del sudor y de lo que el clima quisiera darles. En años de sequía la pasaban mal. No había chamba, no había comida y la dignidad se iba deshilando con cada plato vacío. Pero en ese pueblo había algo más, algo que no se hablaba mucho, pero todos sabían. En marzo, cuando el calor se ponía criminal, nadie salía de noche. Era como una costumbre no escrita. Apenas se metía el sol, las casas se cerraban. El mismo cura del pueblo lo decía sin tapujos: en la loma se ven demonios pelear. Y los describía como lobos que caminaban en dos patas, hablaban entre ellos y atacaban al ganado. Mi abuelo era el mayor de los hijos, así que le tocaba ver por todos. Un marzo le ofrecieron trabajo para cuidar un corral. Era de noche, sí, pero pagaban bien. Le prometieron que los nahuales solo se metían con los animales, no con las personas. Sus papás le rogaron que no aceptara, pero él ya estaba cansado de ver la despensa vacía. Las primeras noches fueron tranquilas, nada raro, algún ruidito, uno que otro susto por los grillos, pero una madrugada se quedó dormido, así, sin más. Y cuando despertó, una chiva del corral había desaparecido. Más tarde apareció muerta, allá arriba, en la loma. Lo que lo sacó de onda fue que no entendía cómo se durmió. Él juraba que algo lo hizo caer en un sueño profundo. Según él, los nahuales tenían poderes para hipnotizar. La familia que lo contrató no le pagó. Le dijeron que era su culpa, que por su culpa perdieron una chiva. Y así, de nuevo, se quedó sin trabajo y sin comida. Una noche, harto de no tener ni un taco que llevarse a la boca, les dijo a sus padres que se iba a robar algo de los corrales. Total, con el miedo que tenía la gente, cualquier animal perdido se lo achacarían a los nahuales. Él ya había visto que esos seres no le hacían daño a la gente, y lo que necesitaba era comer. Se fue sin decir nada, con hambre, con miedo, y sin saber que esa noche cambiaría su vida. Cuando se acercó a un corral, esperando agarrar una gallina, alguien lo tocó del hombro. Se asustó, pensó que era el dueño y que lo iban a linchar. Pero no, era un señor mayor, con ropa de campo. Le dijo que lo acompañara, que no hiciera ruido y que no se preocupara, que todos andaban escondidos por los aullidos que se estaban escuchando. Mi abuelo obedeció, con el estómago en los talones. Subieron juntos la loma y ahí fue donde los vio por primera vez, seres enormes, entre humanos y lobos, con ojos que brillaban como brasas. Estaban divididos en dos grupos, se gruñían, se movían con una coordinación extraña. No parecían simples bestias, había algo organizado en ellos. El señor que lo había llevado hasta allá le dijo: si nos ayudas a enterrar a los que caigan y rezas por ellos hasta el amanecer, no te faltará comida. ¿Qué iba a decir mi abuelo? ¿No? Él no sabía si era un ritual, una pelea o las dos cosas. Solo sabía que había cuerpos que quedaban tendidos al final y que él tenía que cumplir su parte. Aquella noche enterró 4.
Uno de ellos era como mitad humano, mitad demonio, de un aspecto que prefería no describir. Volvió a casa agotado, con las manos llenas de tierra. Sus padres lo estaban esperando, preocupados. No les dio detalles, solo les dijo que estaba bien. Pero antes de poder explicar nada, su papá lo llevó al cuarto. En el piso, sin saber cómo había llegado, había una gallina viva. No preguntaron más, hicieron consomé. A partir de ahí, eso se volvió un ciclo. Cada vez que los lobos aullaban, mi abuelo subía a la loma. No siempre había pelea, pero cuando la había, él cumplía su parte. Y cada vez que regresaba, algo había llegado misteriosamente a su casa. Carne de chivo, de vaca, bloques de carne que antes eran de animales desaparecidos del pueblo. Pero ya sabes cómo son los pueblos. Un día, un vecino cansado de perder su ganado, decidió seguir los aullidos. No tardó en enterarse de lo que hacía mi abuelo. Y claro, corrió el chisme. Pronto, toda la comunidad decía que mi abuelo estaba coludido con los nahuales, que era brujo, que su familia tenía pacto con demonios. No les hicieron nada, pero el desprecio se notaba. Los dejaron de saludar, les volteaban la cara, ya no podían estar ahí. Así que una madrugada recogieron sus pocas cosas y se fueron. Pero antes de irse, mi abuelo subió una última vez a la loma. No hubo pelea esa noche, pero lo esperaba el mismo señor que lo había llevado la primera vez. Le agradeció por su valentía y le dio una indicación, que llegara a una comunidad cerca de Uruapan, que preguntara por tal persona, que los ayudaría. Y sí, cuando llegaron, ese contacto les dio estadía, comida, dinero, caballos y hasta una bolsa con onzas de plata. Con eso se fueron a León, y fue ahí donde mi familia pudo empezar de nuevo. Mi abuelo nunca supo si esos seres eran nahuales, brujos, demonios o qué, pero lo que sí supo es que él no los buscó. Ellos lo encontraron a él porque, según decía, necesitaban a alguien que no quisiera entenderlos, sino ayudarlos. Y yo no sé qué pensar. Pero como decía mi abuelo, a veces hay que elegir, creer, y hoy yo decido hacer justo eso. Les platico. Yo trabajé durante algunos años para un grupo muy peculiar. Era una organización privada, o al menos eso decían, que se dedicaba a rastrear personas que podrían, según ellos, haber viajado en el tiempo. Suena a locura, ¿verdad? Eso mismo pensé yo al principio, y aún hoy, que ya pasaron más de 15 años desde que salí de ese trabajo, sigo sin entender del todo qué hacían con la información que recopilábamos. Algunos decían que los vigilaban, otros que los reclutaban o incluso que los hacían desaparecer. Yo nunca supe con certeza cuál era el propósito final, pero sé que era real. Mi nombre no importa. Lo que sí puedo contarles es que desde joven siempre me fascinó la tecnología. Fui de los primeros en mi generación en estudiar algo relacionado con computación, cuando aún en México eso sonaba más a pasatiempo de vagos o viciosos de videojuegos. Mi papá, en paz descanse, no entendía mucho de esas cosas y siempre me decía que mejor me pusiera a estudiar una carrera de verdad. Algo que deje dinero, decía. Pero yo insistí. Afortunadamente, al poco tiempo de terminar la carrera, durante una expo de tecnología en la Ciudad de México, conocí a un representante de una empresa importante con sede en California. Me ofrecieron trabajo allá y, contra todo pronóstico, terminé mudándome a Estados Unidos. Ahí fue donde conocí a Alan, el tipo que años después me abriría las puertas a ese mundo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Alan y yo conectamos rápido. Teníamos las mismas pasiones: videojuegos, películas de ciencia ficción, teorías raras sobre el futuro. Éramos unos nerds felices. Pero después de 4 años tuve que volver a México. Mis padres estaban enfermos, necesitaban ayuda, y yo no podía dejarlos solos. Por suerte, con mi experiencia conseguí un buen puesto como jefe de sistemas en un banco importante. Pasaron 10 años. Ya había hecho mi vida aquí, con un trabajo estable, aunque muy rutinario. Hasta que un día, revisando la agenda de reuniones del banco, vi que tenía una visita de Intel. El nombre del ingeniero visitante me sonó familiar. Era Alan. No lo veía en persona desde que me despedí de él en California. Cuando llegó fue como si no hubiera pasado el tiempo. Le ofrecí quedarse en mi departamento durante el fin de semana, aprovechando que vivo solo. Y esa noche, entre tragos, me hizo una propuesta que me cambió la vida. Quiero ofrecerte un trabajo extra, pero necesito que lo tomes con mente abierta, me dijo.
Estoy colaborando con un grupo privado que se dedica a monitorear perfiles sospechosos en Internet, gente que aparentemente tiene conocimiento del futuro. Queremos saber cómo lo obtienen. Le pregunté si se refería a adivinos o profetas de Facebook. Me respondió, muy serio, que no, que creían que eran viajeros en el tiempo, no con máquinas, sino a través de la mente, viajes astrales, sueños lúcidos, desdoblamientos de conciencia. Según él, todo empezó cuando un clarividente muy preciso les dijo que en México había gente que no predecía el futuro. Lo recordaba, porque ya lo había vivido. Acepté el trabajo, me pareció fascinante, y la verdad, era sencillo. Solo debía monitorear ciertos foros, redes sociales y grupos extraños. Reddit, Facebook, YouTube, incluso algunos foros ocultos. Si alguien decía algo demasiado exacto sobre el futuro, lo reportábamos. Cada semana hacíamos un informe. Éramos 7 personas haciendo eso en todo México. Todos solteros, fanáticos de la ciencia ficción, con buen nivel técnico. Uno de los primeros casos que me llamó la atención fue el de un joven que comentaba en un grupo privado de apuestas. Nunca publicaba, pero en los comentarios acertaba todo. Cada partido, cada resultado, cada jugada clave. Era inquietante y emocionante a la vez. Comencé a seguir sus redes, vivía en una zona humilde, sin alardear de dinero, como si no usara su don para beneficiarse. Me hice pasar por distintos perfiles para hablar con él, tratando de sacarle información. Siempre fue evasivo, hasta que un día, sin que yo lo provocara, me mandó un mensaje. Yo no pedí esto, no quiero meterme en problemas, por eso no me aprovecho. Ahí supe que no estaba frente a un apostador cualquiera. Él sabía cosas, y no las adivinaba. Ya las había vivido. El caso más fuerte fue el de un usuario de un foro de conspiraciones. Empezó publicando sobre un virus que causaría una pandemia global. Lo describió todo, síntomas, países afectados, reacciones sociales. Meses después apareció el COVID-19. Él ya no publicaba tanto, pero dejó algo más. Un comentario que se me quedó grabado. Hoy París celebra, pero el 15 de abril llorarán frente a una fogata en el corazón de la ciudad. No entendía a qué se refería. Lo incluí en mi reporte por protocolo. Y justo ese día, la catedral de Notre Dame ardió en llamas. Yo no sabía si reír, llorar o correr. Le escribí a Alan y le dije que ya era demasiado. No quería seguir. Me permitieron salir sin problemas. Me agradecieron. Y aunque nunca volví a ese trabajo, desde entonces miro todo distinto. Cada que veo a alguien hacer un comentario demasiado acertado en redes, me pregunto si sabe algo que yo no, si viene de otro tiempo. Hoy me dedico a otras cosas. Pero tengo una habilidad que aprendí en ese trabajo. Soy un excelente rastreador en internet, un stalker profesional. Y si algo he aprendido, es que el futuro ya está aquí. Y no pinta bien. Un consejo, si tienes enfermedades crónicas o sobrepeso, cuídate mucho. El futuro será particularmente cruel con quienes estén en riesgo. Y otro tip, usa bloqueador solar. Créeme, me lo vas a agradecer. Porque si algo aprendí de ese tiempo, es que hay cosas que vienen y no podemos evitarlas, pero sí podemos prepararnos. Y no tienes que creerme, yo tampoco lo habría hecho hasta que lo viví. Quiero compartir esta experiencia, no porque haya sido necesariamente aterradora, sino porque fue tan extraña que me dejó completamente descolocada. Siento que podría servir como advertencia, sobre todo para quienes, como yo, viajan solas. Hace unas semanas comencé un viaje en carretera por el país. Decidí tomarme un tiempo para mí, sin fechas fijas, solo mi coche, mi música y la libertad de moverme a mi ritmo. Durante más de una semana dormí en el auto para ahorrar dinero y honestamente me estaba funcionando bien. Pero cuando llegué a una ciudad más grande, pensé que ya era hora de darme un pequeño lujo. Una cama de verdad, algo cómodo. Elegí un Airbnb porque suele ser más económico que un hotel y encontré un apartamento que, al menos en las fotos, se veía increíble. Moderno, bien ubicado, con un precio sorprendentemente bajo para la zona. Casi parecía una ganga. Lo único extraño era que era una publicación nueva y no tenía ni una sola reseña. Dudé un poco, pero terminé reservando. Pensé, es Airbnb, ¿qué podría salir mal? Cuando llegué al edificio, lo primero que noté fue que se veía mucho más viejo y descuidado de lo que esperaba.
Después entendí que, probablemente, el departamento que había alquilado era el único remodelado del edificio entero. El lugar se sentía más como un viejo dormitorio universitario que como un edificio de departamentos. Pero bueno, por lo que había pagado, tampoco podía quejarme demasiado. Entré. El departamento sí era tal cual las fotos, limpio, moderno, decorado con buen gusto. Eso fue suficiente para quedarme tranquila. Los 2 primeros días todo estuvo bien. Como mujer que viaja sola, siempre soy muy cuidadosa. No salgo de noche, reviso varias veces las cerraduras y siempre pongo todos los seguros, incluyendo esa cadena adicional que tienen algunas puertas. El tercer día salí por la mañana a recorrer la ciudad y regresé por la tarde para cambiarme e ir a la playa. Entré, cerré con llave, puse la cadena, todo como de costumbre. Me puse a ver algo en la tele mientras me cambiaba y fue entonces cuando sucedió. Escuché el sonido claro de la cerradura girando. La puerta se abrió un poco. Si no hubiera puesto la cadena de seguridad, la puerta habría quedado completamente abierta. Me quedé paralizada. Estaba completamente en ropa interior y supuestamente solo yo tenía las llaves. Mi primera reacción fue decir con voz temblorosa: ¿Hola? ¿Perdón? Cerré la puerta de golpe y aseguré los cerrojos. Me senté frente a ella, con las piernas temblándome y el corazón a 1000. ¿Quién había sido? ¿Cómo tenían llaves del lugar? Llamé a la anfitriona del Airbnb apenas recuperé la voz. Le conté todo, palabra por palabra. Ella me aseguró que nadie más debía tener llaves, que ella estaba en el trabajo y que definitivamente no había sido ella. Entonces, ¿quién fue? No sabía si irme o quedarme. Afuera no tenía dónde ir, pero adentro ya no me sentía segura. Todas mis cosas estaban ahí, mis documentos, mi dinero, mi computadora. Si me iba, dejaba todo atrás. Si me quedaba, me arriesgaba a que esa persona regresara. Llamé a mi papá. Le conté entre lágrimas lo que había pasado. Su respuesta fue clara y contundente. Eso no está bien. Ella tiene que cambiar la cerradura ahora mismo. Le pasó el teléfono a la anfitriona y para su crédito, ella respondió rápido. Me prometió que iría en cuanto pudiera con un cerrajero para cambiar el cilindro y darme un nuevo juego de llaves. Y así fue. Mientras esperábamos al cerrajero, me explicó algo que me dejó aún más nerviosa. Me dijo que había comprado el departamento hacía apenas 6 meses y que, aparte de mí, solo una persona más se había hospedado ahí. El resto del tiempo había estado vacío porque lo había estado renovando. Y entonces soltó la bomba. La única posibilidad es que alguien relacionado con los antiguos dueños aún tenga una copia de la llave. Eso me heló la sangre. ¿Y si esa persona sabía que estaba ahí? ¿Y si me habían estado observando? ¿Cómo es posible que, de todos los momentos posibles, justo en esos 10 minutos en que estaba sola y sin ropa, alguien intentara entrar? Desde ese momento, no dejo de hacerme preguntas. ¿Fue casualidad? ¿O alguien sabía exactamente lo que hacía? ¿Y si no hubiera puesto la cadena? No quiero ni imaginarlo. No dejé una buena reseña y tampoco pienso volver a reservar un Airbnb sin opiniones ni historial. Aprendí mi lección. Y aunque técnicamente no pasó nada, hay algo en mí que sigue alterado, porque el simple hecho de que alguien más tenía la llave de ese lugar ya es demasiado. Yo soy Leopoldo Ramírez y fui cabo segundo del ejército mexicano durante más de 20 años. Ya estoy retirado, pero hay cosas que ni el tiempo ni la rutina militar pueden borrar. Una de ellas fue lo que viví durante el huracán Paulina, allá por 1997, en la costa de Oaxaca. Esa noche cambió por completo lo que yo creía posible. Nos encontrábamos desplegados cerca de Puerto Escondido, ayudando con la evacuación de comunidades vulnerables. Muchos de esos pueblos estaban metidos entre cerros, con caminos que apenas servían para caminar, menos aún para evacuar rápido. Yo estaba a cargo de una cuadrilla que vigilaba el traslado de la gente al refugio comunitario. La orden era clara: sacar a todos antes de que el huracán pegara con fuerza. Pero ya saben cómo es la gente en los pueblos, aferrada a sus casas, sus animales, sus recuerdos. Hubo que convencerlos con firmeza. Algunos entendieron, otros nos insultaron, pero al final la mayoría aceptó. Lo difícil eran las casas dispersas, más arriba del monte, que nadie sabía bien si estaban ocupadas o no. Esa tarde se nos acercó un joven del pueblo a decirnos que en la parte alta vivía una señora con 2 niñas, que nadie había visto bajar.
El capitán, un hombre estricto y sensato, dijo que era demasiado arriesgado. Esa ladera estaba a punto de deslavarse. Tomar ese camino era jugarse la vida. Pero yo no podía quedarme con los brazos cruzados. «Mi cabo, no va a subir usted», me dijo el capitán, firme. «Lo necesito aquí con la gente». «Con todo respeto, mi capitán», le respondí. «Ya sabe que si estuviera mi madre ahí arriba, yo iría. Esa señora también es madre». El capitán solo me miró. No aprobó la orden, pero tampoco me detuvo. Fui acompañado por un señor del pueblo que conocía bien el camino, un hombre callado, moreno, de esos que tienen la mirada dura de quien ha visto mucho. Subimos entre lodo, ramas caídas y piedras flojas. No hablábamos mucho, tardamos más de 1 hora en llegar a una pequeña cabaña, de esas viejas de techo bajo, casi escondida entre los árboles. Ahí estaba la señora. Tendría sus 60 años, pelo blanco recogido en una trenza. 2 niñas estaban con ella, una de unos 10 años y otra de 14 o 15, las 2 con los ojos muy abiertos, en completo silencio. Cuando nos vio, la señora no se sorprendió, más bien parecía que nos estaba esperando. «Rápido, muchachos, no hay tiempo», nos dijo. «Agarren lazos, trapos, lo que puedan cargar, pero síganme al pie de la letra o no salimos de aquí vivos». Yo quise calmarla, decirle que estaba entrenado para este tipo de misiones, pero ella me interrumpió en seco. «Leopoldo, ¿quieres volver a ver a María Paola y a Lucía?» Me congelé. Nadie en el pueblo sabía los nombres de mi esposa y mi hija. Nadie. Sentí un nudo en la garganta. No hice más preguntas, solo asentí y me dejé guiar. Cada uno cargamos a una niña y empezamos a bajar por otro camino, uno que nunca había visto en los mapas. Ella iba delante, segura, ágil, como si conociera cada piedra. Al rato, frente a nosotros se apareció un tigrillo, grande, hermoso, con una mirada que atravesaba. Yo iba a sacar mi arma por instinto, pero la señora levantó la mano. «No se asusten», dijo, «solo espera ayuda». El animal tenía una rama enterrada en la pata. Me agaché, temblando un poco, y se la saqué con cuidado. Usé una de mis vendas de emergencia para envolverle la herida. El tigrillo me miró por un momento, como si me agradeciera, y luego se perdió entre los árboles. La señora nos pidió que la esperáramos mientras ella avanzaba sola. Dijo que si algo pasaba, no debíamos tener miedo, que si lo hacíamos todo saldría mal. Se fue entre los árboles y la perdimos de vista. El señor me contó que esa mujer era curandera, que usaba hierbas para curar, pero que también decían que era otra cosa, que hablaba con los animales, que soñaba cosas antes de que pasaran. Yo no sabía qué pensar, hasta que una voz me habló, no con palabras, sino directamente en mi cabeza. «No tengas miedo, ayúdalo». Volví a ver, y un segundo tigrillo, más grande que el anterior, se nos acercaba. Cojeaba también, pero esta vez no había herida, solo se nos quedó viendo, y ahí supe que ese animal no era solo un animal, no como los que ves en el zoológico, al menos. Media hora después la señora regresó. Venía cojeando, con el brazo lastimado y el rostro desencajado. Le preguntamos si el tigrillo la había atacado. Ella negó con la cabeza. Al contrario, gracias a él nos deshicimos de algo oscuro, algo que ya tenía años caminando este monte. No preguntamos más, no hacía falta. La cargamos y seguimos descendiendo. En el camino, ella nos decía por dónde ir, como si tuviera un mapa en la cabeza. Cuando llegamos al refugio, casi al amanecer, la gente se nos quedó viendo como si fuéramos fantasmas. El capitán no dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro. En los días siguientes, la señora ayudó en el refugio. Curaba a la gente con tés, calmaba a los niños, hablaba con los perros como si la entendieran. Las niñas, que al principio no decían ni una palabra, comenzaron a reír, a jugar. Yo me acerqué una noche y le pregunté directo, «¿Usted es una bruja?» Ella soltó una carcajada suave, sin burla. «Mijo, yo solo soy una vieja terca que conoce bien este monte, y que escucha más de lo que ve. A veces me pregunto qué fue realmente lo que pasó aquella noche. ¿Una coincidencia? ¿Un acto de fe? ¿Magia? No lo sé. Lo único que sé es que no fue normal. Nada de eso lo fue. Y cada vez que veo a mis hijas jugar en el patio, sanas y salvas, recuerdo aquella voz que me preguntó si quería volver a verlas. Porque quizás esa noche sí estuvimos a punto de no volver». Esto que voy a contar
Pasó hace unos meses. Mi esposo es militar y desde hace unos años lo han estado mandando a hacer patrullajes dentro de la ciudad, como parte de los operativos de seguridad para contener la delincuencia que ya se salió de control. A decir verdad, eso no les gusta nada a los soldados. Muchos, incluyendo mi marido, sienten que es una pérdida de tiempo, porque pasaron de estar encuartelados, tranquilos y ganando su sueldo sin tanto desgaste, a andar todo el día en la calle, bajo el sol, deteniendo autos, lidiando con gente y todo sin el respaldo de las policías estatales o municipales, porque entre ellos ni siquiera se comparten la información. Cada quien anda a su suerte. Eso fue justamente lo que pasó el día de este evento. La unidad de mi esposo iba haciendo recorridos, parando vehículos sospechosos como parte del protocolo. Iban por una avenida transitada cuando vieron acercarse una camioneta Lobo negra del año, escoltando una Escalade, también nueva y bien blindada. Todo indicaba que se trataba de algún traslado importante, así que decidieron interceptarlas. Los de la Lobo se bajaron sin problema. Dijeron que eran seguridad privada, que estaban trabajando y que todo estaba en orden. Se portaron tranquilos, pero al acercarse a la Escalade notaron que había algo raro. Iba un chofer también con chaleco de seguridad privada y en la parte trasera venía una señora de unos 65 años, bien vestida, con cara seria, y un niño de unos 14 años, dormido, recostado sobre el asiento con una cobija cubriéndolo de la cintura para abajo. Mi esposo estaba junto al capitán revisando las identificaciones. Todo parecía legal, nada fuera de lo común, hasta que pasó un tráiler. Un monstruo de doble remolque que venía a toda velocidad y, ya sea porque le estorbaban las camionetas o por mala leche, pitó con fuerza justo al pasar. El sonido fue tan fuerte que todos se sobresaltaron, pero el que más reaccionó fue el niño. Se despertó de golpe y apenas abrió los ojos, miró por la ventana y vio a los soldados con sus armas y linternas. Fue como si algo dentro de él hiciera clic. Se volvió loco. Empezó a gritar, a forcejear con la señora que intentaba abrazarlo para calmarlo y entre los empujones la cobija se le cayó. Y aquí viene lo más impactante. Mi esposo, el capitán y uno de los auxiliares lo vieron clarito. El niño no tenía piernas humanas, llevaba un short y de ahí para abajo sus piernas eran peludas, musculosas y terminaban en algo que parecía pezuñas, como las de una cabra. Mi esposo juró que lo que vio eran patas de chivo. El niño seguía alterado, empujando, tratando de salir por la ventana. La señora gritaba desesperada que lo detuvieran, que no lo dejaran ir, pero los soldados, incluyendo a mi marido, estaban paralizados, congelados por lo que acababan de ver. No sabían si moverse, disparar, hablar o simplemente salir corriendo. El niño, con una agilidad que no parecía humana, logró zafarse, salir por la ventana y echó a correr hacia los terrenos baldíos detrás de la camioneta. Ni se detuvo. Cruzó entre la maleza y se perdió en la oscuridad. Los escoltas de la Lobo reaccionaron al instante. Se bajaron, sacaron linternas y se fueron tras él. Mientras tanto, la señora seguía gritando dentro de la Escalade. Le arrebata el teléfono al chofer, marca a alguien y dice algo que mi esposo no alcanzó a entender del todo. Luego le pide al chofer que anote el número de identificación de la unidad militar. El capitán escuchó eso y sin decir ni una palabra, se dio media vuelta y se alejó, como si no hubiera visto ni oído nada. A los 15 minutos, los escoltas regresaron con el niño. Lo traían envuelto en una frazada y lo metieron de nuevo a la Escalade. La señora seguía al teléfono y mi esposo, que seguía junto a la puerta, alcanzó a escuchar que le decía a alguien: «Ya, gracias a Dios lo encontraron, todo está bien ahora». Lo siguiente fue aún más raro. El niño, ya más tranquilo, se recostó en el asiento y la señora lo abrazó y le besó la cabeza. El niño giró el rostro hacia mi esposo y trató de hablarle. Le dijo algo que sonaba como soldado y luego hizo el gesto de disparar con los dedos como si imitara un arma. Pero mi esposo notó que hablaba con dificultad, como si tuviera un problema en el paladar o no supiera hablar bien. Se reía, pero no era una risa normal. Era extraña, torpe, casi forzada. La señora le hizo una señal a mi esposo y al auxiliar para que se retiraran. Luego, sin más, todas las camionetas arrancaron y se fueron. Nadie entendía nada. Todos los soldados se quedaron en silencio, con cara de ¿qué acaba de pasar aquí? Cuando le preguntaron al capitán si debían poner eso en el reporte, él solo dijo: «Vamos a esperar, esa señora llamó a alguien pesado y seguro nos va a caer un regaño por esto». Pero nunca llegó ninguna llamada.
Nadie dijo nada, y la patrulla continuó su turno como si nada hubiera pasado. Eso sí, a finales de ese mismo mes, al capitán lo trasladaron con todo y familia a una base en Guerrero, sin explicación. Solo les dijeron que fue por asuntos internos. Mi esposo cree que fue por lo que pasó esa noche. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada raro. Nadie ha preguntado por ese día, nadie ha dicho una sola palabra, pero mi esposo todavía tiene pesadillas con ese niño. Dice que nunca había sentido tanto miedo en toda su carrera, ni siquiera en los operativos más pesados, y yo, la verdad, no sé qué pensar. Solo sé que algo muy extraño sucedió esa noche, algo que no debía verse, algo que no querían que nadie supiera. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Llevo años esperando el día en que pueda, por fin, dejar de sentir este miedo absurdo cada vez que estoy cerca de una ventana, especialmente si estoy cambiándome de ropa. Parece una tontería, pero todo se remonta a una experiencia que viví hace ya más de 10 años, y aunque el tiempo ha pasado, todavía me persigue. Tenía 13 años cuando pasó, hoy soy un hombre de 23. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 y mi hermano 3. Así que crecimos acostumbrados a visitar a mi papá cada fin de semana. Él vivía en una casa prefabricada, una de esas móviles, en un vecindario modesto, tranquilo, en teoría. Era verano, justo antes de que empezara 8º grado. Mi papá nos dejó a mi hermano y a mí solos por unas horas mientras llevaba a su esposa, mi madrastra, a una consulta médica cerca de ahí. No era la primera vez que lo hacía, teníamos celulares y como no teníamos amigos en esa zona, nunca salíamos de casa. Mi hermano, 2 años mayor, era el responsable. Teníamos una rutina bien definida. En cuanto escuchábamos a los adultos irse, nos levantábamos, saqueábamos la cocina lo más silenciosamente posible antes de que ella regresara. Y después él se encerraba en su cuarto a jugar Xbox mientras yo me ponía una película. Esa vez terminé de ver Duro de Matar 4 en mi cuarto y decidí aprovechar para vestirme y hacer los quehaceres que nos habían dejado. Mi cuarto era pequeño, con una litera arrinconada contra la ventana. Cuando dormía, mis pies quedaban hacia el vidrio y mi cabeza cerca de la puerta. El tele estaba justo enfrente y entre ambas cosas quedaba un espacio angosto para moverme. Mi perro se llamaba Bicho, un bulldog perezoso pero leal, estaba echado en la cama de abajo, donde le gustaba tomar el sol de la mañana que entraba por la ventana. Me estaba poniendo la camiseta cuando noté que Bicho se incorporó, con las orejas erguidas, mirando fijo hacia el cristal. Se acercó lento y de pronto empezó a gruñir. Eso me puso nervioso de inmediato. Ese perro no era agresivo, solo ladraba cuando jugábamos o si alguien tocaba la puerta, pero nunca lo había visto gruñir así. Me pegué contra la pared contraria, tratando de mirar afuera. No vi a nadie y traté de calmarlo, pero mientras más me acercaba a la ventana, más tenso se ponía. Y justo cuando me alejé, sentí esa sensación, esa certeza fría que te recorre el cuerpo cuando sabes que alguien te está mirando. Volteé hacia la ventana, una mano derecha se apoyó en el vidrio, luego la izquierda. Se quedó ahí, quieta, y entonces lentamente apareció una cara. Era el tipo que vivía unas 5 casas más abajo. Siempre me había causado desconfianza. Tenía algo raro en la mirada, y ese día me di cuenta de que no me había equivocado. Miraba dentro de mi cuarto como buscando algo, hasta que me vio a mí, sonrió, una sonrisa desagradable, y luego me hizo una seña para que me acercara a la ventana. Yo simplemente negué con la cabeza. Lentamente, sin perderlo de vista, extendí el brazo hacia la pared donde tenía colgado un bate de béisbol. Bicho, mi perro, ya estaba ladrando sin control, lanzándose contra la ventana como si supiera lo que ese tipo quería. Entonces el tipo intentó abrir la ventana corrediza, y ahí fue cuando grité por mi hermano. Creo que el tipo pensaba que yo estaba solo, porque en cuanto escuchó pasos corriendo y a mi hermano entrar al cuarto, puso una cara de terror. Dio media vuelta y salió corriendo hacia su casa. Mi hermano y yo salimos detrás de él, gritándole desde el porche, mientras mi perro intentaba zafarse para ir tras él. Nos sentamos luego en la sala, temblando, sin saber bien qué hacer. Al final, decidimos no decirle nada a mi papá. Teníamos miedo de cómo reaccionaría, y además, bueno, era más fácil hacer como que no pasó nada. Solo acordamos una cosa: yo no debía pasar jamás cerca de la casa de ese tipo.
pero me quedó esa espina clavada. Unos meses después, una vecina muy cercana a mi madrastra fue atacada por ese mismo sujeto. No fue herida, gracias a Dios, pero cuando me enteré, me sentí culpable, como si al haberme quedado callado hubiera permitido que pasara. Se lo conté a ella, a la vecina. Me abrazó, me dijo que había hecho lo correcto al no decirle a mi papá, pero que ella se encargaría. No sé exactamente qué hizo, pero un año después él ya no vivía ahí, se esfumó y nunca más lo volví a ver. Años después, cuando ya tenía 21, mi abuela paterna se mudó a esa casa. Ya no visitaba los fines de semana, pero un día se me ocurrió contarle lo que había pasado. Le pedí, por favor, que no le dijera a mi papá. No me hizo caso. Esa misma noche mi papá me llamó, furioso. Me reclamó por no habérselo dicho. Le expliqué. Si lo hubiera hecho, él habría acabado en la cárcel, porque, conociéndolo, habría ido directo a casa del tipo y lo habría matado. Se quedó en silencio. Me dio la razón, pero me pidió que le contara todo, palabra por palabra. Lo hice junto con mi madrastra, y aunque lo reviví con dolor, sentí que al menos se cerraba un ciclo. Hasta hoy todavía me dan escalofríos las ventanas. A veces, cuando me estoy cambiando, escucho un ruidito en el cristal y, sin pensarlo, busco con qué defenderme. Nunca volví a sentirme igual de tranquilo. Si no hubiera sido por bicho, y porque me cambié tan rápido, no quiero ni imaginar lo que ese enfermo habría hecho, o lo que habría visto. Desde que tengo memoria, mi abuelo, que en paz descanse, era un hombre de pocas palabras pero muchas advertencias. Cada que íbamos de visita al rancho, nos recordaba a mí y a mis primos 2 reglas que parecían más viejas que la casa misma: no molestar a nadie y, si lo hacíamos, aceptar las consecuencias sin chistar. Decía que esas reglas eran la razón por la que todavía podía contarlo, especialmente después de lo que vivió cuando tenía apenas 17 años. Vivía en un pequeño poblado en el norte del país, donde los veranos eran tan intensos que parecía que el sol te seguía hasta la sombra. Una tarde, mi abuelo y su primo, que era un par de años mayor, se fueron al cerro a cazar huilotas con resorteras. Como era común, también llevaban un caballo para pastar y hacer más ameno el paseo. Al llegar a la loma, se dieron cuenta de que la liga de la resortera se había roto y no tenían repuesto, así que decidieron echarse una siesta bajo un mezquite, dejando al caballo amarrado. Fue entonces cuando mi abuelo vio algo que lo dejó frío: una mujer flotando en la siguiente loma, a unos 15 o 20 metros del suelo. Vestía una bata blanca de manta, como las que usaban las señoras del pueblo en los días de calor. Estaba descalza, con los pies llenos de tierra, pero del torso hacia arriba, su ropa estaba impecable. Peinada con 2 trenzas apretadas, llevaba un rebozo negro que apenas se movía con la brisa. El primo, aventurero y terco, quiso acercarse más. Mi abuelo, más prudente, quería volver al pueblo y avisar, pero el primo insistió. Llegaron tan cerca que podían ver cada detalle de la mujer, aunque mi abuelo evitaba mirar directamente hacia arriba por respeto. El primo, en su necedad, tomó una piedra y la lanzó. No le dio, pero a los segundos la mujer comenzó a descender lentamente hasta que sus pies tocaron la tierra. Nos miró a los dos y se fue caminando sin decir palabra, perdiéndose entre las lomas de piedra caliza. Asustados, montaron el caballo y regresaron al pueblo. A medio camino, el primo empezó a quejarse de un ardor insoportable en el brazo. En cuestión de minutos, el brazo se le secó desde la mano hasta el codo, oscureciéndose y perdiendo movilidad. Mi abuelo lo llevó al pueblo a toda prisa. Nadie les creyó su versión, pero las semanas siguientes muchos empezaron a decir que habían visto a una mujer solitaria caminando en las noches por esa misma loma. Meses después, tras una pelea con su padre por llegar tarde, mi abuelo regresó a esa loma buscando un poco de paz. Se acostó a descansar y al despertar tenía frente a él a la misma mujer, de pie, mirándolo a menos de 1 metro. Asustado, le pidió perdón. Ella no dijo nada al principio, pero luego le pidió un favor: que en 2 semanas regresara a esa misma loma y se asegurara de que nadie la interrumpiera. Pasaron los días y mi abuelo no se quitaba eso de la cabeza. Llegó la fecha, coincidiendo con el equinoccio de otoño. A pesar de estar sufriendo por un pisotón en el pie que le había destrozado las uñas, fue a la loma. Allí, la mujer apareció de nuevo y le explicó que necesitaba hacer una meditación. Mi abuelo se aseguró de que nadie se acercara mientras ella flotaba en el aire durante casi 15 minutos.
Al terminar, le agradeció y le preguntó si podía ayudarlo con el dolor del pie. Ella le sonrió y al tocarle el pie, las uñas dañadas se soltaron sin dolor. Luego, colocó su mano en la sien izquierda de mi abuelo, quien sintió una descarga extraña por la nariz. Eran coágulos de sangre que salían con una especie de moco. La mujer le dijo que ya estaba bien. Luego se marchó, esta vez para siempre. Mi abuelo contaba que desde ese día nunca volvió a sufrir jaquecas, las cuales eran muy recurrentes, y que entendía por qué nunca debimos molestar lo que no comprendemos. Por eso, cada vez que se acercaban el equinoccio de primavera o de otoño, se sentaba al sol del mediodía en silencio, como agradeciendo algo que solo él y esa mujer sabían. No sé si era bruja, guardiana o algo más, pero desde entonces, cada que paso por esa loma, bajo la voz y camino, con respeto, porque en ese lugar las reglas del mundo parecen ser otras. Esto ocurrió hace ya varios años, en 2018. 3 amigos y yo decidimos hacer un viaje a Bali durante una semana. Era barato, teníamos tiempo libre y sinceramente no había razón para no hacerlo. Todos estábamos en nuestros veintitantos, con ganas de aventura y de escapar de la rutina. Teníamos una agenda bastante típica: conocer lugares turísticos, probar la comida local, subir algunas montañas, ir a bares en la playa. Lo que cualquiera imaginaría en unas vacaciones en Indonesia. Y tengo que decir que al principio fue surreal. El paisaje era de otro mundo, la comida deliciosa y todo parecía perfecto. Pero si hubo algo que me incomodó desde el inicio fue el ambiente con los locales, especialmente relacionado con las drogas. Los hongos eran casi omnipresentes. Gente en la calle se nos acercaba constantemente para vendernos cualquier cosa. No exagero. Un tipo incluso me agarró del brazo cuando ignoré su oferta especial de 2x1 para un viaje directo al más allá, según él. Mis amigos se rieron, yo lo aparté sin prestarle más atención, pero el tipo tenía una mirada desquiciada. Parecía un animal rabioso, como si fuera a saltarme encima. No nos asustamos mucho, la verdad. Éramos 4 y la mayoría de estos tipos ni siquiera podía mantenerse en pie, pero eso era solo el comienzo. La verdadera pesadilla comenzó cuando regresamos al Airbnb en el que nos estábamos quedando. Era bastante barato y, claro, eso venía con sus inconvenientes. La puerta no tenía un sistema de seguridad real. Eran 2 puertas de madera que se abrían hacia adentro, y la única forma de cerrarlas era atravesando un bloque de madera por unos orificios en la puerta. Un método bastante rudimentario, pero hasta entonces había funcionado. Todo había estado tranquilo, hasta la última noche. Esa noche notamos que el bloque de madera había desaparecido. Lo buscamos por todos lados, pensando que tal vez uno de nosotros lo había movido o algo, pero nada. Así que improvisamos. Tomamos un palo de selfie y lo encajamos como pudimos en los huecos de la puerta. Era una solución ridícula, pero en ese momento no teníamos más opciones. Nos fuimos a dormir tranquilos. Después de todo, ya llevábamos 6 días ahí sin incidentes. En mitad de la noche me despertaron unos clics extraños. Me levanté pensando que era uno de mis amigos. Caminé medio dormido hacia el sonido y noté que todos seguían dormidos. El ruido venía de la puerta. Me acerqué, extrañado, y ahí fue cuando lo vi. La puerta estaba entreabierta. El palo de selfie estaba doblado, deformado, como si alguien lo hubiera forzado. Me asomé por la rendija y vi a 3 personas mirando hacia adentro, en silencio, a escasos centímetros de la entrada. Sentí un escalofrío. Les grité, exigiendo saber qué estaban haciendo. Uno de ellos tenía en la mano el bloque de madera que había desaparecido, y ahí reconocí a uno de ellos. Era el tipo que, durante el día, se encargaba de la limpieza de los pasillos del complejo. Pero, ¿qué hacía ahí a las 3 de la mañana? Uno de ellos, con toda la frescura del mundo, respondió que se habían encontrado el bloque y solo querían saber si era nuestro. A esa hora, empujando la puerta desde fuera, no les creí ni por un segundo. Grité para despertar a los demás. En cuanto mis amigos empezaron a moverse, los 3 salieron corriendo sin mirar atrás. Cuando todos estuvieron despiertos, les conté lo que acababa de pasar. No dormimos más. Nos quedamos en vela hasta que amaneció, con el corazón acelerado y los oídos atentos a cualquier sonido. A la mañana siguiente fuimos a reportarlo en recepción. Les describí al hombre que yo había visto tantas veces limpiando, pero la recepcionista se quedó en blanco.
Nos dijo que los encargados de limpieza eran todas mujeres y que no había ningún hombre entre el personal desde hacía meses. Nos quedamos fríos. Ese tipo nunca debió haber estado ahí. Lo habíamos dejado entrar y salir del lugar. Lo habíamos visto moverse con libertad, sin saber que era un completo impostor. Por suerte no nos robaron nada. No pasó nada peor, pero desde entonces no dejo de pensar, ¿qué habría ocurrido si yo no me hubiera despertado esa noche? La puerta estaba a segundos de abrirse por completo, y fue nuestra última noche. Cierro los ojos y agradezco haber puesto atención. A veces, en este tipo de viajes, lo más peligroso no es lo que ves, sino a quién dejas entrar sin darte cuenta. Mi tío, que en paz descanse, era de esos hombres de carácter fuerte y pocas palabras, pero con historias que te dejaban pensando por días. Siempre fue muy trabajador y cuando nació su primer hijo, mi primo mayor, decidió que tenía que buscar algo que les diera más estabilidad económica. Trabajaba ya en una bodega descargando camiones, pero apenas les alcanzaba para lo básico. Un compadre suyo le comentó de una chamba como velador en la sierra, en una zona donde explotaban grava y arena. El sueldo era buenísimo, demasiado bueno, según él mismo dijo, pero también tenía su trampa. El lugar estaba en medio de la nada, y el turno era completamente solo, sin más compañía que la montaña, la maquinaria y el silencio. Aceptó porque necesitaba el dinero y no le asustaba el trabajo duro ni la soledad. Al principio todo bien. Había semanas intensas donde los camiones no paraban de subir y bajar cargando material y el cerro parecía que se deshacía a palazos. Pero luego venían semanas muertas, silencio total, ni un alma, solo él y las máquinas apagadas. Tenía una caseta improvisada, de esas hechas con láminas, donde dormía. Encendía el generador solo de vez en cuando para prender la radio o cargar una linterna. No había señal de teléfono ni televisión. Así que, con el tiempo, aprendió a entretenerse viendo las nubes, los bichos o las estrellas. Una de esas tardes, con un calor brutal, sacó su catre, amarró unas lonas entre dos postes e improvisó una sombrita. Mientras descansaba, se quedó mirando al cielo. Entonces notó algo raro, una nube pequeña, perfectamente redonda, que no se movía, para nada. A pesar del viento, ahí seguía, clavada en el mismo punto. Pensó que quizá era cosa suya, que estaba alucinando por el calor o el aburrimiento, pero a la mañana siguiente la nube seguía ahí, en el mismo lugar. Eso sí, ya lo puso nervioso. No era paranoia, pero algo no cuadraba. Por precaución, bajó uno de los rifles viejos que guardaban en la caseta y lo dejó cargado, por si acaso. Empezó a sentir que algo o alguien lo observaba, todo el tiempo, incluso cuando estaba dentro de la caseta con la puerta cerrada. Sentía esa presencia pegada a la nuca, como si le respiraran en el cuello. A ratos se giraba de golpe, sin razón. Se volvió rutina estar volteando a cada rato hacia el cielo, revisando que la dichosa nube siguiera allí. Y sí, ahí seguía. Esa noche se acostó temprano, pero a diferencia de otras veces donde dormía intermitente, se quedó dormido profundamente hasta que lo despertaron los aullidos de coyotes. Eran pasadas las 2 de la mañana. Los aullidos no eran normales, eran largos, como si los animales estuvieran inquietos, nerviosos. Preparó café en su fogón, pero no logró calmarse. Para colmo, empezó a dolerle uno de sus dientes, el que tenía una corona metálica, por una infección vieja que nunca se atendió bien. Se tomó un antiinflamatorio y volvió a acostarse, pero entonces pasó lo que lo marcaría de por vida. Por las rendijas mal selladas del tejabán y los huecos entre los ladrillos, comenzó a filtrarse una luz potentísima, blanca, intensa, como la de los reflectores industriales. Pensó que alguien había encendido los generadores para robar algo, así que agarró el rifle y salió dispuesto a encarar a quien fuera. Pero no eran las máquinas. La luz venía del cielo. Levantó la mirada y se topó con una especie de estrella, enorme, brillando justo encima del terreno. Pero no era una estrella, era una bola de luz blanca, del tamaño de una casa pequeña, flotando. Se quedó paralizado. Lo valiente se le bajó de golpe y salió corriendo de nuevo a la caseta, pero esta vez para esconderse. Desde una rendija vio cómo la esfera descendía lentamente. A medida que bajaba, se hacía más pequeña y menos brillante, hasta que quedó suspendida, opaca, a unos 10 metros del suelo, justo frente al cerro que habían estado dinamitando semanas antes. Y entonces los vio.
2 figuras pequeñas, humanoides, blancas como empanizadas en harina, así lo dijo él, sin boca ni nariz visibles, solo unos ojos enormes, negros, hundidos, rodeados de lo que parecían ojeras muy marcadas. Estaban tocando el cerro, como si lo inspeccionaran. Mi tío estaba congelado del miedo. No supo cuánto tiempo pasó, pero de repente las figuras desaparecieron. No se fueron caminando ni volando, se desvanecieron, como hologramas que se apagan. Igual que la esfera. La siguiente escena que recuerda es despertar a las 10 de la mañana, lo cual para él era rarísimo, porque nunca dormía más allá de las 6. Se sintió aturdido, con la sensación de haber perdido tiempo. Pero lo más raro fue cuando se tocó la boca. Su diente infectado ya no dolía. Se fue al espejo improvisado que tenía y notó que la corona metálica había desaparecido. El diente estaba entero, sano, como si nunca hubiera tenido nada. Se quedó un rato en silencio. No sabía qué pensar. A los pocos días, renunció. Dijo que prefería ganar menos, pero estar cerca de su familia. Volvió a la ciudad, consiguió un trabajo más modesto en una refaccionaria y se dedicó a estar más presente en la vida de su esposa y su hijo. La historia no la contó muchas veces. De hecho, yo la supe, ya que estaba grande. Me la dijo una tarde mientras escuchábamos la radio vieja del taller. Me juró por su vida que todo fue cierto. Lo que más le incomodaba, me dijo, no era la aparición en sí, sino que nunca supo si lo que pasó esa noche fue real o si todavía seguía allí. No sé si ustedes crean que nuestro destino ya está escrito, pero yo siempre he querido pensar que uno forja su propio camino. Me gusta creer que tengo el control, que las decisiones que tomo son mías y nada más. Pero hay algo que me dejó pensando muy en serio, algo que viví con Fernando, un amigo transportista con el que trabajé durante un año entero como auxiliar de chofer en una empresa nacional de autobuses. Para quienes no conocen el mundo del transporte, les explico rápido. Un auxiliar de chofer es el que va sentado al lado del conductor en viajes largos. Está para ayudar cuando el chofer necesita descansar, ir al baño o simplemente para evitar que se le cierren los ojos en esas rectas eternas de carretera. Ahí fue donde conocí a Fernando. Nos llevamos muy bien desde el primer viaje. Platicábamos de todo, sobre todo en los trayectos nocturnos rumbo al norte del país, que suelen ser pesados. Con el tiempo me contó cosas bien fuertes, como un accidente donde murieron varios conductores, y otra vez en la que lo persiguieron unos tipos en moto que se creían parte del crimen organizado. Me di cuenta que Fernando tenía cicatrices que no se veían, y yo también compartí las mías. Le conté que de joven anduve en pandillas y que si no fuera por mi esposa, probablemente ya no estaría aquí. Ese fue el momento exacto en que Fernando se puso serio. Me preguntó si creía en las señales, en las cosas que parecen advertencias. Le dije que no sabía, pero que a veces había cosas demasiado raras como para ignorarlas. Fue ahí que me dijo, en nuestro próximo viaje por el norte, quiero mostrarte algo, pero tienes que verlo con tus propios ojos. Si te lo cuento así nada más, vas a pensar que estoy loco. Llegó el viaje. Estábamos por la zona de Durango, cerca de la línea con Coahuila. Un lugar desértico donde el viento sopla fuerte y hay tramos de carretera que parecen no tener fin. Me dio una radio de pilas, de esas viejitas de perilla, y me contó que esa radio, solo cuando él la usaba y solo en esa zona, transmitía mensajes extraños, como si predijeran el futuro inmediato. Me contó su primera experiencia siendo niño, iba con su papá mecánico en la carretera. De pronto, en medio de la estática, sintonizó un comercial de los 80 sobre unas enchiladas potosinas. No le dieron importancia, pero más tarde, al llegar a una fonda llena de traileros, su papá decidió pedir las enchiladas en vez del platillo de carne que todos estaban comiendo. Horas después se enteraron que la carne estaba echada a perder y que varios choferes se habían intoxicado. Años después, otro mensaje en la radio hablaba de un partido de fútbol empatado. En la fonda donde pararon, todos estaban viendo el mismo juego y haciendo apuestas. Fernando le dijo a su papá que apostara por el empate. Contra todo pronóstico, el partido terminó empatado con un gol de último minuto. Ahí fue donde su papá empezó a tomar la radio en serio y le dijo que mejor no contaran nada. Fernando me relató otras ocasiones en que la radio les dio advertencias o les salvó de algo, como evitar tormentas, atascos o hasta robos, pero solo funcionaba si él la usaba. Pasaron un par de meses y por fin nos volvieron a asignar un viaje juntos por esa zona.
Cuando llegamos, Fernando encendió la radio y comenzó a mover la perilla. Lo que escuchamos fue perturbador, una especie de entrevista sobre criminales que se disfrazaban de autoridades para detener autos en la carretera y extorsionar. Me reí nervioso, pero Fernando se puso serio. Me pidió el volante y tomó el control del camión. A los 20 minutos vimos una patrulla con las luces encendidas tratando de que nos paráramos, pero Fernando aceleró y se fue derecho. Me explicó que esa patrulla no era real, que eran criminales haciéndose pasar por policías. Cuando llegamos al siguiente punto de control, la Guardia Nacional ya estaba ahí. Nos dejaron pasar sin problema, pero tomaron nota del camión. Al parecer, ya sabían que en esa zona había federales falsos. Yo quedé helado. Desde entonces me cuesta dormir cuando pienso que tal vez hay cosas que ya están marcadas para nosotros. Pero también creo que esas señales pueden ayudarnos a esquivar el golpe, si las sabemos leer a tiempo. Así que les dejo una pregunta. ¿Ustedes creen en el destino o creen que se puede cambiar si estás atento a las pistas que deja el camino? Antes de contarte lo que pasó, quiero darte un poco de contexto. Yo tenía 26 años cuando ocurrió esto. Siempre he sido una mujer que, lamentablemente, recibe mucha atención no deseada. Estoy casada y en ese entonces el hermano de mi esposo vivía con nosotros. Vivimos en una zona nueva de casas tipo townhouse, todas recién construidas y curiosamente todos los vecinos se habían mudado la misma semana que nosotros. Justo al lado de nuestra casa vivía una señora con su hijo, un hombre de entre 28 y 32 años, y junto a ellos vivía una pareja joven, muy buena onda. Vamos a llamar a ella Isa y a él Pablo. Como teníamos edades similares, hicimos buena amistad desde el inicio. Pasaron los meses y una mañana notamos que en la casa de la señora y su hijo había llegado un nuevo inquilino, un hombre. No le dimos importancia, pensamos que sería un huésped temporal. Pero entonces comenzaron a pasar cosas raras. Una mañana, como siempre, salí a pasear a mi perrita. Apenas crucé la puerta, sentí el olor a cigarro, pero no me alarmé. Mi cuñado fuma, así que lo ignoré. Justo enfrente de los townhouses hay una zona sin construir y ese era el lugar favorito de mi perrita para hacer sus cosas. Cuando íbamos avanzando, escuché una voz detrás de mí. «Te ves muy linda hoy». Me di la vuelta confundida. Era el hombre que se estaba quedando en casa de la vecina. Me pareció extrañísimo, sobre todo porque yo apenas acababa de salir de la cama, en pijama, despeinada. Me dijo «Buenos días» y yo respondí con un «buenos días» medio seco. Me preguntó si fumaba. Le dije que no. Ya en ese punto me estaba sintiendo bastante incómoda, así que seguí caminando sin mirar atrás. Al regresar ya no estaba. Le conté a mi esposo, quien también lo encontró raro. Nunca habíamos hablado con ese tipo. No sabíamos ni quién era. Él me pidió que tuviera cuidado y no saliera sola. Al día siguiente volví a salir a caminar con mi perrita. Eché un vistazo antes de salir. No vi a nadie, así que me fui. Pero al poco rato sentí otra vez esa sensación de que alguien me estaba siguiendo. Me giré, era él. Aceleré el paso esperando que se diera por vencido, pero justo en ese momento mi perrita quiso hacer del baño, así que nos detuvimos. El tipo se acercó más, tanto que mi perrita empezó a ladrarle sin parar. Me asusté. Caminé más rápido hacia otra parte del vecindario tratando de alejarme, pero él me siguió. Otra vez. Me pareció tan raro e invasivo que decidí regresar a casa, aún sin que mi perrita terminara lo suyo. Mi esposo ya se había ido a trabajar, pero lo llamé de inmediato. Me dijo que la alimentara, que me alistara para el trabajo y que quizá para cuando saliera otra vez, ese hombre ya se habría metido. Así lo hice, pero cuando abrí la puerta para sacar a la perrita, ahí estaba él, en medio de la calle, lanzando puñetazos al aire. Cerré la puerta de inmediato. Decidí llevar a la perrita a casa de mis papás antes de irme al trabajo y recogerla al final del día. Por el resto de esa semana, solo la sacaba a pasear cuando mi esposo estaba en casa. Nunca más sola. Aunque el tipo ya no volvió a seguirme, cada vez que salía, él salía también a fumar. Pero era evidente que lo hacía para verme. Solo me observaba desde su porche, como si esperara algo. Se lo conté a mi familia. Todos estaban alerta. Pasó el tiempo. Llegó la semana de Acción de Gracias. El martes previo, mi mamá y una de mis hermanas vinieron a ayudarme a decorar la casa por fuera. Yo entré a buscar una extensión y ellas se quedaron fuera.
Entonces el tipo salió y las miró y dijo: «Ah, son dos». Mi hermana y mi mamá entraron inmediatamente asustadas. Sabían lo que él me había hecho antes. Se quedaron un rato más, pero se fueron temprano porque ya era de noche. Unos 30 minutos después llegó mi cuñado. Le pregunté si sabía quién era ese hombre. Me dijo que no, pero al ver mi cara, preguntó qué estaba pasando. Le conté todo. No dijo ni una palabra, solo salió disparado por la puerta. No supe qué hizo. Esa noche nos fuimos a dormir y al día siguiente yo trabajaba todo el día, así que no tuve tiempo de preguntarle nada. 2 días después, era Día de Acción de Gracias. Volví a salir a pasear a la perrita y en el camino de regreso, la señora de al lado salió justo al mismo tiempo a checar el buzón. Se me acercó y con cara de preocupación fingida me preguntó: «¿Qué problema tienes con mi hijo?». Mi hijo. Ahí me cayó el 20. No era un huésped, estaba ahí para quedarse. Le conté que me había seguido más de una vez, que me hacía sentir muy incómoda. Me dijo que no me preocupara, que era un buen chico, que tenía sus cosas y que le gustaba caminar para relajarse, pero que era inofensivo. No le creí una sola palabra. Le di las gracias por avisar y entré de nuevo. Más tarde, mi cuñado bajó y le pregunté si había hablado con la vecina. Me dijo que sí, que la enfrentó. Tocó su puerta hasta que abrió y le exigió que mantuviera a su hijo bajo control, que si volviera a enterarse de algo hacia mí, iban a tener un problema serio. Mi cuñado es imponente, y cuando se enoja, impone el triple. Después de eso, fue con Pablo e Isa a tranquilizarse y les contó todo. Una semana después, salí a comer con Isa. Lo que me dijo me hizo helarme por dentro. Resulta que el hombre no solo me había seguido a mí, tenía esquizofrenia y trastorno bipolar. Ya había sido denunciado por otras mujeres en otro complejo. A una mujer incluso trató de quitarle el gas pimienta y la golpeó en la cara para arrancarle las llaves. Esa mujer logró una orden de restricción, lo que obligó a su mamá a llevarlo a un hotel mientras buscaba dónde vivir. Pero ahí también causó problemas, amedrentó a los huéspedes, decía incoherencias y amenazó con balear el lugar. El gerente tuvo que llamar a la policía para sacarlo. Eventualmente regresó a vivir con su madre, la misma que tuvo el descaro de decirme que era inofensivo, cuando ella misma tiene miedo de él. Isa me contó que su mamá le había confesado que él le había pegado más de una vez, y aún así lo dejó volver. Desde que mi cuñado fue a enfrentarlos, ya no he tenido problemas. Trabajo muchas horas fuera de casa, pero todavía evito estar sola. Y no sabes lo triste que es tener que vivir con miedo en tu propia casa. A finales del 2000 yo trabajaba como técnico electrónico para una empresa que daba mantenimiento a antenas de red, de esas grandotas que ves por todos lados, pero que nunca piensas quién las limpia o revisa. Nos encargábamos de todo tipo de torres, ya fueran de compañías grandes o medianas, y muchas veces eso implicaba irnos a cerros, zonas rurales, brechas imposibles y hasta pueblos donde el mapa ya ni sabe si estás. El trabajo no estaba mal pagado, pero sí tenía su lado rudo. Escalar antenas de más de 30 metros, andar por zonas sin señal, irónicamente, lidiar con el clima y lo peor, que casi siempre nos tocaba hacer todo con muy poco equipo de seguridad. Pero lo que nunca me imaginé era que entre todo eso también habría que cuidarse de cosas, digamos, no tan humanas. En nuestra cuadrilla el jefe era don Eusebio, un señor ya grande, pero que se movía como si tuviera 30. Sabía lo que hacía y se notaba que tenía años de experiencia, aunque a veces soltaba unas advertencias que, para ser sincero, nos daban risa. Cada vez que nos tocaba ir a una antena en cerro, sobre todo por el rumbo de Nayarit, nos decía con cara seria: «Cuidado con los nahuales». Nosotros nos reíamos, claro. ¿Nahuales? Sonaba a cuento de abuelita. Pero él lo decía tan serio que por dentro uno se preguntaba si de verdad lo decía jugando. Un día nos tocó ir justo a esa zona de la que tanto hablaba. Desde Guadalajara nos chutamos como 4 o 5 horas de camino hasta un cerro en la sierra. El último tramo fue por brecha, puro brinco y piedra suelta. Ya rumbo al sitio le pregunté por qué siempre nos echaba esa advertencia. Se me quedó viendo como si por fin hubiera esperado ese momento y arrancó con su historia. Según él, a finales de los 90, cuando apenas empezaba en el trabajo, le tocó ir solo a dar mantenimiento a la misma antena a la que íbamos.
Se quedó en la camioneta de trabajo varios días, acampando allí mismo, con comida enlatada, café, cobijas y sus herramientas. La primera noche, tranquila, silencio de monte y frío de sierra. La segunda empezó lo raro. Cerca del mediodía vio que se acercaba un señor montado en una mula. Venía desde la loma, despacito. Lo saludó y el hombre se presentó como alguien que vivía en una comunidad como a 1 hora a pie. Le preguntó cosas sobre la antena, pero en especial le preocupaba si esas cosas de fierro afectaban la mente. Don Eusebio, con la paciencia de alguien que ya había explicado eso varias veces, le dijo que no, que las antenas no hacen daño y le explicó más o menos cómo funcionan los celulares, aunque en ese tiempo ni había señal ahí. El hombre le agradeció, pero antes de irse le soltó algo que lo dejó frío. Le dijo que su padre, un anciano que ya apenas hablaba, se ponía violento cada vez que sentía que algo se acercaba a su terreno, refiriéndose a la zona donde estaba la antena. Decía que gritaba cosas sin sentido, hablaba de fierros que vibran y que era su territorio. Incluso decía que al final se ponía a aullar como si fuera un animal. Don Eusebio, sin saber cómo reaccionar, lo tomó con respeto. Pensó que tal vez era demencia senil, lo comparó con su propio abuelo que había sufrido Alzheimer y le ofreció ayuda. Quedaron en que si terminaba su trabajo a tiempo, pasaría a su casa a visitarlo. Esa noche, don Eusebio se quedó despierto en la cabina, escuchando música bajito. De pronto, en medio de la oscuridad, vio 2 luces rojas. Pensó que era un coyote o un felino, pero cuando las luces se acercaron, se dio cuenta de que estaban a más de 1 metro del suelo y que venían caminando. Apagó la música, cerró los seguros y se quedó callado. Con la luz de la luna alcanzó a ver algo. Era un lobo, pero no cualquier lobo. Era enorme. Decía que medía como un caballo chico, con el pelaje parado, rojizo y los ojos más rojos que los reflectores traseros de un coche. La criatura no se acercó a la camioneta, caminó alrededor de la antena, la olfateó y se echó justo al pie de la estructura. Se quedó ahí horas. Cerca de las 4 de la mañana se levantó y se fue de regreso por la loma. Don Eusebio, como pudo, terminó su trabajo más temprano de lo planeado y decidió ir a visitar al señor que había conocido. Al llegar, lo recibieron bien, le dieron café con queso, platicaron un rato y luego le presentaron al papá. El señor estaba en cama, pero se notaba fuerte. Cuando don Eusebio se le acercó, el viejo se alteró. Empezó a gritarle que ese no era su territorio. Intentó golpearlo, hasta que don Eusebio le dijo: ¿te refieres al lobo enorme que estuvo en la antena anoche? El señor se calmó, bajó la voz y le dijo: sí, ese es el que quiere quedarse con lo mío. El anciano juraba que él también había sido nahual, que podía transformarse, pero ya no podía hacerlo, que su mente estaba cansada y que cada vez que lo intentaba se golpeaba contra las paredes. Y ese otro ser, ese otro nahual más joven, estaba aprovechando su debilidad para apropiarse del territorio. Don Eusebio le preguntó cómo podía ayudar. El viejo ya lo tenía todo planeado. Le entregó un frasco con una prenda usada, roída y vieja. «Es mía», le dijo. «Cuando los entierren en la tierra, ese otro sabrá que aquí sigo y que este lugar aún me pertenece». Don Eusebio, que ya había visto lo imposible, aceptó sin cuestionar. Al día siguiente terminó de trabajar y justo antes de irse cavó un hoyo profundo al pie de la antena y enterró el frasco. Esa noche decidió quedarse una última vez. Se sentó en la cabina, esperando. Y sí, a eso de la medianoche, las luces rojas regresaron. Esta vez venían más rápido, más agresivas. El lobo parecía furioso, como si ya supiera lo que había pasado. Pero al llegar cerca de la antena, justo donde estaba enterrado el frasco, se frenó de golpe. Gruñó, caminó en círculos y tras unos minutos se dio la vuelta y se fue corriendo de regreso a la loma. Don Eusebio supo que había funcionado. La historia me la contó años después, cuando me tocó trabajar con él. Yo no sabía si creerle hasta que me señaló exactamente el punto donde enterró el frasco. Nadie más lo sabía. Nos retó a escarbarlo, pero la verdad, ninguno se animó. Yo antes era de los que necesitaba ver para creer, pero después de conocer a don Eusebio, de escuchar cómo lo contaba, sin adornos, sin exageraciones, decidí que tal vez había cosas que no necesitaban explicación. Y sí, al final terminé igual que él, eligiendo creer. Hace unos años, cuando tenía 25, compartía casa con una de mis mejores amigas.
Nuestra amistad empezó a desmoronarse, así que casi no coincidíamos en casa. Pero esa noche, por casualidad, ella decidió quedarse y se fue a dormir temprano. Yo, en ese entonces, trabajaba como mesera, así que solía trasnochar viendo videos en YouTube y fumando un poco para relajarme. Aquella noche no parecía distinta a ninguna otra, hasta que mis vecinos intentaron secuestrarme. Déjame darte un poco de contexto sobre la casa y los vecinos. Vivíamos en una casa de 3 habitaciones, con 2 cuartos y la cocina, dando hacia la casa de los vecinos extraños. Era una pareja joven, viviendo en una casa tipo cabaña mucho más pequeña. Constantemente venían a pedirnos cosas, agua en una botella de refresco porque se les había cortado el suministro, cervezas e incluso una vez nos pidieron un peso. Al principio quería ayudar, de verdad, pero la frecuencia y lo extraño de sus solicitudes me empezó a incomodar. Cuando no respondíamos la puerta, los veía por la ventana robando colillas de cigarro del cenicero o pegando la cara al visor de nuestra puerta como si intentaran espiarnos. Era raro, muy raro. Esa noche estaba en el sillón viendo videos y fumando cuando escuché que tocaban la puerta. Rodé los ojos porque ya sabía quién era. Eran las 11 de la noche y cuando miré por el visor, confirmé mis sospechas. Era el novio, parado justo en el pórtico. Normalmente habría ignorado el golpe y seguiría con mi noche, pero esta vez se veía nervioso, como si algo malo estuviera pasando. Abrí la puerta con cautela y le pregunté qué necesitaba. «Oye, solo quería ver si podías grabar mi propuesta de matrimonio», dijo. «Tengo el anillo aquí en el bolsillo y voy a pedírselo en el patio trasero. Solo necesito que vengas a grabarlo». Me quedé perpleja, pero también sentí mucha curiosidad. Lo felicité y le dije que en un segundo salía, que solo necesitaba ponerme los zapatos. Cerré la puerta rápido y la aseguré con llave. Fui directo a la habitación del fondo que daba justo al patio trasero de su casa. Corrí un poco la cortina y miré entre las persianas. Nada. Oscuridad total. No había luces, ni velas, ni globos, ni nada que indicara una propuesta de matrimonio. Desperté a mi roomie y le conté lo que estaba pasando. «¿Qué? Ni loca», me dijo. Fuimos juntas a la puerta y entonces el tipo empezó a golpearla de nuevo, más fuerte. Me asomé por el visor, pero no se veía nada. Estaba oscuro, hasta que de repente lo vi, su ojo, pegado justo donde yo estaba mirando. Me congelé. Pegué mi espalda a la puerta con fuerza. Mi amiga corrió a su cuarto y regresó con 2 ganchos de alambre. Nos sentamos las dos, espalda contra la madera, aferradas a los ganchos como si fueran armas. Después de unos minutos, se fue. Estábamos aterradas, pero también dudosas de si estábamos exagerando. Decidimos salir por la puerta trasera y subirnos al auto de mi amiga para dar una vuelta por la cuadra y ver qué estaba pasando en su casa. Siempre dejaban la puerta principal abierta y no usaban cortinas, así que era fácil ver hacia adentro. Pasamos lentamente con el coche y miramos dentro del salón. Ahí estaban, la pareja y un hombre mayor, sentados, todos, mirando fijamente hacia la pared, sin hablar, sin moverse. Aceleramos y fuimos directo a casa de una amiga. Esa noche dormimos ahí. Después de eso, jamás volví a abrirles la puerta. Unos días más tarde, regresando del trabajo, vi a una mujer mayor estacionada en la entrada de su casa. Se me acercó y me preguntó si sabía algo de los inquilinos. Le dije que no los había visto en semanas. Entonces me explicó que era la dueña de la propiedad. Me dijo que llevaban meses sin pagar la renta y que finalmente había venido a desalojarlos. Cuando entró, encontró la casa completamente destrozada. Había agujas usadas, basura por todas partes, hoyos en las paredes y, literal, excremento en el suelo. Me disculpé por lo que tuvo que ver, pero le dije que me alegraba que se hubieran ido al fin. Hasta el día de hoy no sé con certeza qué planeaban esa noche, pero me da escalofríos pensar qué habría pasado si hubiera ido con él al patio trasero. Nunca sabré con seguridad lo que tenían en mente, pero me alegra no haberlo descubierto en carne propia. Recibir burlas por esto ya me da igual. Ya pasé por esa etapa de explicarme una y otra vez. Yo sé lo que vi, lo que viví, y no necesito convencer a nadie. Solo lo comparto por si algún día alguien más vive algo parecido, que no se sienta loco. A mí me pasó. Yo viví 12 años en Estados Unidos. Aprendí inglés a la perfección y me empapé de la cultura neoyorquina trabajando de guardia de seguridad en bares exclusivos, donde lidiabas tanto con tipos pesados como con millonarios caprichosos.
Gracias a eso me hice un buen criterio para detectar cuando alguien no encajaba, cuando alguien no cuadraba con el lugar o con la historia que te estaba vendiendo. Cuando regresé a México no tardé en encontrar trabajo como portero en un hotel de lujo sobre Reforma. No cualquiera entra ahí. Era de esos hoteles donde se hospedan políticos internacionales, artistas, gente que se mueve con escolta, e incluso famosos de Hollywood cuando venían a eventos o giras de prensa. Una noche todo empezó con algo que parecía normal. Llegó un auto negro, de esos que hasta huelen a nuevo, y bajaron dos chavas como de veintitantos. Se notaban fresas pero elegantes, ropa cara, maquillaje discreto, joyas finas. Iban directo al piano bar del hotel, un lugar muy exclusivo que solo abría para ciertos eventos privados. Yo pensé que eran invitadas, aunque no se hospedaban ahí. Mi compañero de turno me hizo una seña. Están de 10, yo solo asentí. Sabíamos que si hablábamos más de la cuenta nos podían regañar por las cámaras. Pero no era solo que estuvieran guapas, había algo raro, como si no encajaran del todo, como si vinieran de otro tiempo, otro ritmo. No sé cómo explicarlo. Conforme pasaban los minutos empezó a llegar más gente. Casi nadie venía con maletas. Muchos eran jóvenes vestidos como modelos, otros parecían empresarios, todos con actitud de estar en algo. Me llamaba la atención que aunque no estaban en la lista de huéspedes, entraban como si supieran perfectamente a dónde iban. Yo marqué por radio para preguntar si había algún evento especial. El gerente me respondió que sí, que dejara pasar a todos los que se vieran de billete, pero que tuviera ojo con los que se vieran fuera de lugar. Todo iba bien hasta que llegó un tipo que no pude ignorar. Venía solo, en un auto con placas diplomáticas. Bien vestido, sí, pero había algo extraño en él. No era su ropa, era su reloj. No era un Rolex ni un Cartier como los demás. Era un reloj táctico de esos que usan los militares. Yo conocía ese modelo porque en Nueva York trabajé con muchos ex-marines, y ese tipo de relojes no los trae alguien que solo va a una fiesta elegante. Le pregunté si era huésped. Me contestó en inglés, con voz firme, que venía al evento del bar, pero había algo en su mirada, en su forma de pararse. Me recordó a los tipos entrenados, espalda recta, mirada calculadora, manos siempre cerca del cinturón. Le dije que debía esperar a que confirmaran su acceso. No me protestó, pero sudaba, y hacía frío esa noche. En lo que se acercaba una familia al lobby, yo desvié la mirada unos segundos para ayudarlos con sus cosas. Cuando regresé la vista, el tipo había desaparecido. No se fue por la entrada, no usó el elevador, simplemente ya no estaba. Me alarmé, algo no andaba bien. Avisé por radio y me fui directo al piano bar, pero en el elevador me topé con unos tipos enormes que me dijeron que ellos eran seguridad de uno de los invitados. Me ordenaron buscar al sujeto mientras ellos regresaban a proteger al huésped. Fue cuando me acordé del elevador de carga, el que usaban para subir suministros al bar. Me fui por la zona de servicio, caminé entre cajas, rampas, bultos, y ahí estaba el tipo, mirando algo en la mano, como un dispositivo o un mapa. Me acerqué con cautela, le dije que quería hablar con él. Me pidió que lo dejara ir, que no quería problemas, pero algo en mí ya no confiaba. En eso levantó la mano como quien va a sacar un arma, pero se tocó el oído y dijo en inglés: «Cancelen el encuentro». Luego corrió hacia una bodega. Fui tras él, pero al entrar ya no estaba. La habitación no tenía ventanas ni salidas secundarias. Era imposible. Literalmente se había esfumado. Volví al lobby confundido y me mandaron a la habitación de un huésped que pedía hablar conmigo. Era un señor de edad, acompañado de una mujer y unas chicas jóvenes. Me agradeció por mi atención. Me dijo que mis decisiones habían protegido a su familia. Me ofreció un trago, platicamos, me preguntó por mi vida. Le conté lo de mi hermano, que estaba preso por un lío legal. Me dijo que en 3 meses estaría libre, que confiará. Ya al amanecer tocaron la puerta. Fui yo quien abrió. Un camarero, pero había algo raro. Era alto, musculoso, mirada fría. En cuanto lo vi, supe que no era del hotel. Le cerré la puerta de golpe y le grité al señor que se protegiera. Él sacó un aparato raro, pidió apoyo por radio en inglés. Su gente reaccionó de inmediato. Yo bajé corriendo, pero ya era tarde. El sujeto había llegado al estacionamiento, se metió a un auto y desapareció. No en sentido figurado. Las cámaras de seguridad lo captaron. Se metió al coche, una luz blanca lo envolvió y ¡puf! Vacío.
El auto fue encontrado robado. Nadie supo cómo explicar eso. Esa mañana fui a ver a mi hermano en prisión. Me dijo que había noticias buenas. 3 meses después salió libre. Intenté averiguar quién era ese huésped. Las chicas de contabilidad dijeron que no quedó ningún registro. Se llevaron todo. Desaparecieron como si nunca hubieran estado. Yo sigo trabajando en seguridad, con el ojo más alerta que nunca, pero nunca volví a vivir algo como eso. Mi teoría es que esos hombres no eran de aquí, o al menos no de este tiempo, y por alguna razón yo fui un obstáculo. No sé si ellos eran los buenos o los malos, solo sé que hice lo correcto. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, solo te pido que estés atento, porque no siempre lo que parece ciencia ficción lo es. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.